días, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Sigue habiendo Bueno, bienvenidos. Estamos por el canal 19. Hay un feedback ahí que tenemos que arreglarlo, Manuel. Hoy es lunes, estamos a 28 de noviembre, ya es la fecha prácticamente 2 días finales para terminar el mes de la familia, el mes de los Andrés, el mes de la lucha contra el cáncer, el mes de la violencia contra la mujer, de la lucha contra la violencia contra la mujer, y un mes bastante humano, que es el mes de noviembre, que me dicen que es el mes del escorpión. Tiene un feedback, Manuel, que nos está dando dificultades. Y no quisiera pensar que eso está saliendo al aire. Ahora no se oye. Todavía tiene algo, Manuel. 1, 2, 3. No. Hay algo que hay que armonizar. Sí. Vamos a ver. Hoy, como siempre, estamos desde el canal 19, desde Santo Domingo, República Dominicana. Tenemos al doctor. Vamos a ver si el doctor participa. Buenos días, doctor. Para el día de hoy, estamos escuchando. Buenos días. Para el día de hoy. ¿Perdón? Vamos a ver. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Buenos días. Sí, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y es sobre el día 1 de diciembre se conmemora lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Entonces es bastante importante nosotros iniciar sobre este tema tan importante, ya que cada día 1 de diciembre se conmemora esa fecha tan importante y ese es el jueves. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos, ir conversando, ya que en pocos medios de comunicación se difunde un tema tan importante como es el VIH-Sida. Bien. Pareciera, doctor, como si el SIDA ya no existe, como si ha desaparecido como peligro humano. Y yo creo que es una licencia para los ciudadanos que no se protejan como debe ser. Correcto. Es importante destacar que el primer caso reportado, registrado, notificado, fue en el año de 1981, precisamente un día 1 de diciembre. Entonces, anteriormente, en la década de los 80, los casos de SIDA eran atribuidos solamente a personas gays, pacientes hemofílicos, etcétera. Solamente se creía, pero en la medida que se fue avanzando en los estudios, se vio que cualquier paciente, cualquier persona podía tener una infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, un virus que, según todos los estudios, mutó del simio, o sea, del mono, al ser humano. O sea que ese es un virus bastante letal, pues ha diezmado, o sea, ha matado a más de 40 millones de personas en lo que va desde su inicio hasta el día de hoy. 40 millones. Sí, y que lógicamente en la mayoría de los países se ha visto una disminución de los casos de pacientes con VIH-Sida. Con respecto a nuestro país, República Dominicana,
hay una prevalencia de un 0.8%, o sea, en la población dominicana. Revisamos las últimas estadísticas que hablan de que tenemos alrededor de 78,000 personas que viven con el virus del SIDA en República Dominicana, de los cuales alrededor de 23,000 corresponden a pacientes de nacionalidad haitiana. O sea, haitianos viviendo en República Dominicana son alrededor de 22,000 que viven con el virus de VIH. En total O sea, tenemos... usted me está diciendo que el 30% de los que en República Dominicana son portadores del virus son haitianos, el 30%. Correctamente, sí, correctamente. Según las últimas estadísticas que estuvimos revisando, esta enfermedad, ¿cómo se contagia? Que es lo bastante importante de nosotros conversar, ya después de haber hablado sobre la epidemiología. Podemos tener un contacto por la vía sexual, que es la vía más frecuente, sobre todo cuando utilizamos una vía no adecuada, como es la vía anal, o sea, la penetración anal es una de las principales debido a que en este tipo de relaciones pues existen laceraciones, ya que tenemos un área que no fue hecha para esto y lógicamente cuando se tiene ese tipo de relaciones pues es más traumática, hay laceraciones, hay sangrado y se puede transmitir con mayor facilidad el virus del SIDA. También los pacientes heterosexuales, o sea, más de una pareja, son pacientes que tienen también con frecuencia el virus del inmunodeficiencia adquirida. Se puede transmitir también de la madre al niño, se puede transmitir por transfusiones, aunque esta vía es prácticamente nula debido a que toda la sangre que se le va a transfundir a un paciente, lógicamente, es una sangre que se somete a lo que es la prueba de VIH, igual que hepatitis B, igual que hepatitis C, VDRL, etcétera. O sea que la principal vía de contaminación es la vía sexual. También podemos contagiarnos mediante pinchazos, utilizando agujas que hayan sido ya utilizadas por un paciente infectado por el VIH, por esto con cierta frecuencia en los pacientes drogadictos podemos tener también, sí. Yo quiero que detengamos ahí porque usted ha dicho que la mayor vía, la vía de transmisión mayoritaria es la vía de intercambio sexual. Correcto. Entonces, usted ha hablado como que la sangre, pero resulta que hasta ahora la mayor transmisión del virus se hace a través del semen, ¿o no? Claro, claro. Sí, precisamente por la vía sexual. O sea, por eso es que pacientes homosexuales, heterosexuales, vamos a ver, las trabajadoras de la salud son las personas que hasta ahora tienen una mayor prevalencia de VIH a nivel mundial. O sea, que porque esas son las principales vías. Entonces, por eso es importantísimo la educación en la población. Por ejemplo, la mayor cantidad de pacientes con VIH-Sida, ¿dónde están? En África, el continente africano, es donde está la mayoría de pacientes con VIH. Y ustedes ven también, tenemos una alta prevalencia de nuestros vecinos extranjeros, que como usted dijo, usted ve, pues un porcentaje bastante alto. Si nosotros hablamos que tenemos 22,000 registrados, de 80,000 que tenemos, de 78,000, 22,000 son extranjeros. O sea que la educación es un factor bastante importante para nosotros poder prevenir las infecciones de VIH y precisamente por eso es la importancia de nosotros, pues, tener este tipo de informaciones en estos programas que son bastante bien difundidos, porque, por ejemplo, hasta en pocas veces usted ve en algún programa de televisión o de radio que se está refiriendo a la infección por VIH-Sida, como usted dijo al principio, como si esta enfermedad ha desaparecido. Sin embargo, tenemos unos datos estadísticos que son actualizados constantemente y que hablan de
unas 78,000 personas en la República Dominicana que viven con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Doctor, Algo importante, sí. Bueno, dígame lo importante. Que algo importante, y es que podemos, por ejemplo, mediante una relación sexual, adquirir el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH-Sida. Este proceso infeccioso cursa por 3 etapas, que es importantísimo que la población la tenga presente. La primera etapa, que ocurre generalmente después de 2 a 4 semanas de haber adquirido el virus de inmunodeficiencia humana, este paciente lo que va a presentar son datos que aparentan un proceso gripal. El paciente va a tener tos, ligera rinorrea, o sea, va a tener mocos, secreciones, malestar general, puede tener fiebre, lo cual en la mayoría de los casos el paciente se lo atribuye a que tiene un proceso gripal. ¿Qué ocurre? Una gripe es un proceso viral autolimitado. Eso pasa, eso te va a durar 4 o 5 días, 7 días, una semana, etcétera. Esa primera etapa, que es de la primoinfección por el virus del VIH, es pasajera. ¿Qué ocurre? Este paciente puede permanecer completamente asintomático, es decir, el paciente no presentar ninguna sintomatología hasta Bueno, ¿qué ha pasado? Parece que la imagen, la fortaleza de la señal del doctor ha disminuido y entonces él se ha frisado allá. El doctor está transmitiendo. Vamos a ver, ya. Estamos de nuevo aquí. Sí, señor. Sí. El paciente puede presentar, o sea, puede estar completamente sin síntomas durante ese periodo de tiempo de 8, 10 años o más, sin ninguna sintomatología clínica, que es la segunda etapa, una etapa silenciosa. ¿Qué ocurre? Doctor, repítanos eso. Sí. El paciente puede durar 8, 10 años con el virus sin mostrar síntomas de señales que pueda decir que está contaminado, pero mientras tanto él va a contaminar. Mientras tanto, se está replicando, se está multiplicando el virus dentro del cuerpo de ese paciente que adquirió hace 1 año, 5 años, 10 años el virus. Entonces, hay una alta carga viral y ese paciente puede transmitir mediante las relaciones sexuales ese virus a la persona con la cual tenga relaciones sexuales, que puede ser su pareja u otra persona, a cualquier persona. Entonces, de ahí radica la importancia de que personas de riesgo, y ustedes van a ver que hay anuncios en nuestro país, República Dominicana, donde usted puede hacerse la prueba de VIH sin tener que pagar ni un centavo, porque es importante para el Ministerio de Salud Pública tener registrado cuántos pacientes viven con el virus del VIH. Este paciente que se hizo la prueba es un paciente que debe de ser orientado porque es un paciente que potencialmente puede contaminar a otras personas. Entonces tenemos la segunda etapa, que es la etapa silenciosa. Luego, la tercera etapa es cuando el paciente desarrolla el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya en esta tercera etapa, el paciente va a ser propenso a tener infecciones oportunistas. Es decir, en esta etapa de la infección, el paciente tiene su sistema inmunológico tan deprimido que cualquier tipo de infección que adquiera puede acarrearle situaciones serias. Por ejemplo, una tuberculosis, que es una de las principales infecciones oportunistas que va a tener el paciente. El paciente va a presentar tos, dificultad respiratoria, fiebre, malestar general, pérdida de peso. Se le hace un pesquisaje
¿Y qué puede tener ese paciente? Una tuberculosis, generalmente. El paciente puede tener infecciones por hongos con frecuencia, por ejemplo, Candida albicans. El paciente puede tener infecciones de otros tipos de virus. Por ejemplo, hay virus que nosotros tenemos durante años que no presentan ningún problema. Por ejemplo, citomegalovirus, Epstein-Barr, el virus del herpes simple, herpes zóster, etcétera. Y podría haber una reactivación de esos tipos de virus en ese estado que nosotros vamos a estar con la inmunodeficiencia. El paciente puede tener manifestaciones importantes a nivel gastrointestinal. Por eso usted va a ver que el paciente va a tener evacuaciones diarreicas constantes, una diarrea crónica, el paciente tiene un mes, 2 meses, etcétera, con diarrea. Y esas son las manifestaciones clínicas que ya tiene el paciente con SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Mientras tanto, antes de eso, es un paciente con VIH, con el virus de inmunodeficiencia humana, pero no tiene SIDA, porque el SIDA son los signos y síntomas que presenta el paciente derivados de la infección del virus de inmunodeficiencia adquirida. Ahora bien, en todo esto, lo más importante es la prevención. En todo esto, lo más importante es saber que tenemos un tratamiento que puede inactivar prácticamente el virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso ustedes van a ver que ya no tantas personas mueren de VIH-Sida. Ya no tantas personas, después que están utilizando los medicamentos antirretrovirales, son personas que incluso la carga viral es tan mínima que podría ser indetectable o casi indetectable, y por eso ese paciente que está utilizando medicamentos antirretrovirales, pues deja o puede no ser infectante, porque la cantidad de virus... Sí. No, en un lenguaje que nos llegue más al pueblo, a la persona más sencilla. Cuando usted habla de carga viral, que es un término que es un término médico, un término técnico, ¿a qué se refiere carga viral? Bien, dijimos, por ejemplo, que en la etapa 1 y en la etapa 2, el paciente tiene grandes cantidades de virus y fácilmente, al tener una relación sexual con otra persona, lo contagia fácilmente. Y en cualquier etapa, en la etapa 3. Ahora bien, cuando ese paciente que se hizo la prueba, que vamos a suponer el paciente no sabía que tenía VIH, se hace la prueba, va al Ministerio de Salud Pública con Avicida, etcétera, y a ese paciente se le ponen tratamiento, que son los medicamentos antirretrovirales. ¿Qué ocurre? Aunque el virus no desaparece de la sangre, porque hasta ahora, o sea, no tenemos un tratamiento curativo del virus del VIH-Sida, pero sin embargo, disminuyen en tal proporción que ese paciente puede hacerse poco infectante. ¿Por qué? Porque no tiene una carga tan alta del virus para infectar a otras personas de manera como si no estuviera utilizando medicamentos. Entonces, por eso es la importancia de que las personas se realicen o nos hagamos periódicamente la prueba de SIDA, la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque si usted sale positivo al VIH, eso no es una condena de muerte. O sea, de hecho, la mortalidad ha disminuido grandemente. Luego de cada día hay medicamentos antirretrovirales más potentes, más efectivos y que podrían prácticamente inactivar el virus de inmunodeficiencia humana. O sea, por eso es la insistencia, la persistencia de hacernos esa prueba periódicamente. Primero, para usted saber que lo tiene, pero segundo, para usted utilizar el tratamiento. Creo que en República Dominicana, si mal no recuerdo las estadísticas, más del 80% de las personas infectadas con VIH están recibiendo el tratamiento de manera gratuita. O sea, usted no tiene que pagar. Entonces es bastante importante que usted se someta a ese tratamiento. Y usted puede durar sin ningún tipo de problema 10 años, 20 años, 30 años. Bueno, ustedes conocen el famoso
deportista Maggie Johnson, por ejemplo, fue en la década, creo que en el año 1992. Entonces, una persona puede vivir prácticamente con escasa o ninguna sintomatología si está recibiendo manejo contra el VIH-Sida. Algo importante es el tratamiento posterior a una exposición dudosa. Esto sí radica mucha importancia. O sea, no son una ni dos personas que luego de tener relaciones sexuales, después de haber tenido un trago, alcohol, etcétera, han tenido dudas. ¿Por qué? Porque no saben si esa persona con la que estuvieron sin protección, que lo más importante es la protección, el preservativo, el condón, al día siguiente, pues tienen dudas y esa persona con la que tuvieron relaciones sexuales desapareció. Pues ese paciente puede dirigirse a salud pública, se le va a hacer la prueba, lógicamente va a estar negativa, porque usted no aparece positivo inmediatamente, usted tuvo relaciones sexuales anoche, va a salir negativo. Pues esa persona, posterior a la exposición, recibe un tratamiento preventivo y vamos de esta manera a evitar que si esa persona con la cual tuvo relaciones sexuales tenía VIH, SIDA, se le transmita con un tratamiento que dura 4 semanas. O sea, por eso es importante usted no quedarse callado. Ocurre también tras la exposición de una aguja contaminada, de un material contaminado, como ocurre con nosotros, los médicos, los cirujanos, por ejemplo, que en cierta ocasión usted está haciendo una cirugía y usted se pincha o con material de ese paciente que estaba operando, pues posterior a la exposición, usted recibe un tratamiento antirretroviral por un periodo de 4 meses, perdón, de 4 semanas, y de esta manera las posibilidades de que usted adquiera el virus son prácticamente nulas. Igualmente, ustedes van a ver que a la mayoría de las embarazadas, por eso es importante, ustedes ven que se le hace de primera línea a una embarazada la prueba de VIH. Si esta persona que está embarazada, esa paciente está embarazada, se le practica una cesárea y ya no va a lactar, posiblemente ya esa persona, el niño, nazca sin ese virus de inmunodeficiencia adquirida. O sea que es importante usted saber sobre su condición. Yo sé que las personas generalmente, sí, cuando le van a hacer la prueba del SIDA, es algo un poquito traumático para muchas personas cuando van a buscar el resultado. Y por eso usted ve que ningún laboratorio le envía el resultado de VIH por correo electrónico ni por ninguna otra vía electrónica, sino que ese resultado debe de ir acompañado de una consejería. ¿Por qué? Porque generalmente, si usted se hizo la prueba, hay gente que tiene miedo terrible. No, yo tengo más de 5 años, yo no me la he hecho nunca, etcétera. Son personas que tienen miedo de buscar ese resultado. Entonces, salga el resultado positivo, salga el resultado negativo, esa persona debe de entregársele. Lo ideal sería con acompañamiento, con un psicólogo, no solamente cuando sale positiva, sino cuando sale, lo ideal sería. ¿Por qué? Porque hay que hablar en ese momento sobre la prevención del virus de inmunodeficiencia adquirida. Si esa prueba sale positiva, que yo sé que muchas personas están esperando y tienen esa pregunta por ahí, siempre esa prueba debe de ser confirmada con una prueba más prolongada. ¿Por qué? Porque podemos tener falsos positivos. Entonces, aunque una primera prueba de positiva, nosotros como médicos siempre recomendamos, y usted va a ver que cuando usted se hizo los análisis, hay ocasiones que, bueno, el que es personal de salud y le dicen, ah, mira, hay que hacerte una segunda muestra porque se dañó, eso yo. Bueno, ya eso se sabe que posiblemente dio dudosa o dio positiva y vamos a hacer una confirmación, porque es importante usted confirmar si esa prueba
salió verdaderamente positiva o si es un falso positiva. De manera Doctor, que nosotros, quiero hacer una pregunta, porque escuché hace un par de semanas que hay una gran esperanza de que en pocos años se haya ya descubierto o se haya fabricado, elaborado una vacuna contra el SIDA, precisamente traído del mono, por ejemplo, donde originó, donde supuestamente se originó. ¿Qué usted conoce de eso? bueno, todavía, porque recuérdense que muchos trabajos con la llegada de la pandemia del COVID-19, muchos trabajos se atrasaron porque todos los cañones se enfilaron para descubrir, para fabricar una vacuna contra la COVID-19. Entonces, eso conllevó a un retraso en las investigaciones de muchas enfermedades, sobre todo la infección por VIH, que le he dicho sea de paso, los pacientes VIH positivos tenían un peor pronóstico, tienen cuando tienen coasociado la COVID-19. O sea, todavía no tenemos conocimiento de, porque siempre se habla y se habla y es igual que el cáncer. ¿Cuántos años, miles de años tiene el cáncer y todavía no tenemos una cura para el cáncer? Pero los avances que han acaecido en materia de infección por VIH han sido bastante importantes. ¿Para qué ocurre? Que la población debe de buscar la ayuda, porque cuando usted sale positivo de VIH y se aísla y no le quiere comentar a nadie, ¿qué ocurre? Ahí el virus se va multiplicando y, bueno, va a tener enfermedades oportunistas. A diferencia que cuando usted da la cara, usted va al Ministerio de Salud Pública, usted va a donde están los medicamentos y usted comienza simplemente a usar esos medicamentos y el virus y usted puede tener una vida prácticamente normal. O sea que por eso es importantísimo la difusión de estos temas en este tipo de programas que lo podemos ver por YouTube, después que pasen, o sea, podemos reproducirlo y aquí las personas van a ver estas importantes orientaciones que nosotros pues, pues llevamos a cabo como cada lunes. Finalmente, doctor, ¿qué medidas usted cree el Estado debe reforzar, dada la precariedad que tiene la sociedad, por ejemplo, para llevar un tratamiento como ese, para el Estado tener una política preventiva más audaz, más agresiva contra esa enfermedad? ¿Qué sugiere el doctor Blanco hoy? Bien, bastante importante la pregunta. Por ejemplo, los centros públicos privados, o sea, la prueba de VIH es una prueba de notificación obligatoria a salud pública. O sea, todos los registros de pacientes con VIH, eso va a salud pública, eso tiene que ser notificado de manera obligatoria. Entonces, yo lo que entiendo es que debe de haber una concientización por los medios de comunicación, anuncios, y siempre hemos hablado, la prevención es lo más importante. ¿Qué tiempo hace que usted no ve un anuncio sobre la prevención del virus de inmunodeficiencia adquirida? Cualquiera cree que esto desapareció. Entonces, cuando usted vea un anuncio de 15 segundos, de 20 segundos sobre la prevención del VIH, que lo pasen periódicamente el Ministerio de Salud Pública, usted sabe que eso está presente. Por ejemplo, ahora, en Navidad, Año Nuevo, donde todos se desbordan, el gozo, la gozadera, por ejemplo, como ocurre en el Carnaval de Brasil, en esas épocas del año, las autoridades, por ejemplo, en Brasil, llevan una campaña importante de prevención de VIH, dando preservativos, pero con prevención por los medios de comunicación, que ahora es bastante importante por las redes sociales, por los medios escritos, medios impresos, por la televisión, etcétera, porque la ignorancia más grande es el no saber. Entonces, cuando usted no sabe, usted puede exponerse. Entonces, lo importante es dar a conocer que el SIDA, que el VIH existe, que eso no se ha erradicado, para que así las personas sepan que puede prevenirse. Si usted ha adquirido el virus de inmunodeficiencia humana, usted debe de ir a salud pública y utilizar
los medicamentos. Y usted se convierte en una persona productiva y demás, difícilmente usted puede infectar a otras personas. O sea, lo importante es divulgar, promover que el SIDA, el VIH, existe. Doctor, gracias nueva vez por esta enseñanza, esta orientación catedrática que usted nos da cada una, esta vez con el síndrome, con el VIH, a propósito de que el día 1 de diciembre se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Gracias y siempre valoramos en su justa dimensión el aporte que usted nos da a cada lunes. Sí, algo importante, que muchas personas preguntan mi número, el 829-679-9572. Cualquier pregunta pueden hacérmela por WhatsApp. 829-679-9572. Estamos a sus órdenes. Correcto. Y que este programa lo vamos a subir a YouTube para que usted pueda también multiplicarlo y escucharlo cada vez que usted cree que necesite reafirmar las afirmaciones que el doctor Polanco ha hecho a través de este programa. Así que muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, vamos a una pausa y volvemos entonces con otro tema del programa de hoy. Bien, regresamos con ustedes en esta parte ya segunda del periodismo y sociedad de hoy, después de escuchar los comentarios positivos del doctor Alfredo Polanco sobre la prevención y la atención al VIH-Sida en las dos etapas que ya usted lo pueda tener. Hoy tenemos otras cosas que comentar y una de ellas es cómo el presidente Luis Abinader ayer hizo acto de presencia en uno de los barrios más deprimidos que tiene el país, que fue en la Ciénaga del Distrito Nacional, porque hay muchas ciénagas, pero ayer estuvo en la Ciénaga del Distrito Nacional, que es un barrio periférico a la parte occidental, la ribera occidental del río Sama. Ahí estuvo con los dirigentes comunitarios de la circunscripción número 3, haciéndole un anuncio de cuál va a ser el comportamiento, el apoyo social que el gobierno va a brindar con motivo de las Navidades. Siempre lo hace todos los gobiernos, pero esta vez la diferencia está en que el presidente ha anunciado que va a repartir 6 millones de raciones alimenticias y que para poder llegar a eso ha ordenado que el plan social pues aumente a una producción diaria de 150,000 raciones. Eso es una inversión que requiere más de los 2,000 millones de pesos que van a ser distribuidos solo en las raciones alimenticias de Navidad. Ya todo el mundo no lo ha impuesto el presidente Abinader. Desde muchos años atrás, desde el tiempo del doctor Balaguer, en ese tiempo había que irlo a buscar a un sitio, a veces se lo llevaban al barrio en un furgón y eso era una fila desde la madrugada y a veces había gente que durara 3 días haciendo esa fila detrás de las funditas de Balaguer, que daba también doña Emma, que era la representante suya en esos eventos. Aquí el presidente Luis Abinader pues ha ido a la Ciénaga, repito, uno de los barrios, de los sectores económicamente más deprimido del Distrito Nacional y sobre todo es un barrio
en el que el gobierno está haciendo una labor de remodelación y de modificación de sus viviendas y todo. Él ahí hizo una noticia, dio una noticia que no ha salido a la luz pública, que no ha salido. La Ciénaga es un territorio que pertenece al Estado, porque es un territorio que está en la franja, en la ribera del río. Es un territorio inhabitable, pero que ha sido habitada por más de 50 años, la Ciénaga. Vive mucha gente. Para construir, el gobierno pasado inició un programa que se llamaba, lo dirigía el señor Cuesta, que perseguía desalojar a todas las familias porque iban a construir en la Ciénaga una especie de un parque, de una zona como de recreo. Pero ahí viven, yo pienso que deben vivir 40.000 familias o más. No solo en la Ciénaga, sino en el Domingo Sabio, en los Guandules, que es parte también de la ribera del río y una parte de Gualey. ¿Qué ha hecho el presidente Luis Abinader? Les ha anunciado ayer que cada vivienda, a veces una vivienda que tiene 5 metros de tierra, repito que a veces se llena de agua, cuando ese río se desborda, y yo que he vivido eso, pocos líderes, yo conozco algunos líderes, conocí, por ejemplo, como el doctor Peña Gómez, que dejó los zapatos ahí, que hubo de salir descalzo con el lodazal que se formaba en la Ciénaga. Yo viví al doctor Peña Gómez salir descalzo, porque sus zapatos se le hicieron añicos ahí. Hipólito Mejía, yo lo vi ahí, no solo navegando en el río, sino también desembarcándose ahí. Yo recuerdo que un día a las 8:30 de la noche, a las 9, fuimos a inaugurar una escuela que hay en un sector que le llaman Clarín de la Ciénaga. Primera vez que un presidente va en horas de la noche a inaugurar una escuela. Bueno, pero el presente es que el presidente ha anunciado, ayer anunció, que va a darle los títulos, un título para cada vivienda que hay en la Ciénaga. Yo no quiero contradecir, es una labor social bastante loable, va a proteger a mucha gente. Hay mucha gente que no tiene para dónde ir. Yo tenía un reportaje que hicimos una vez sobre la penuria de la gente cuando los iban a desalojar en horas de la madrugada, aquí. Pero el presidente ha decidido que la gente tenga su título. Eso quiere decir que el gobierno ha privilegiado que todas esas familias se queden ahí, en la Ciénaga. O pudiera ser que al darle el título le esté dando un valor mayor a la vivienda para luego negociarla el gobierno y trasladar a esa persona ya con un mayor fundamento. Porque ¿qué es lo que decían los anteriores proyectos o proyectistas? Que esas tierras no valían nada, que la gente, esas casitas valían 3 cheles y que lo que había era que trasladarlo y darle 10,000 pesos para que alquilaran en otro sitio. Eso era una actitud inhumana lo que estaban haciendo los anteriores proyectistas del asunto de la modernización de la Ciénaga. Porque no es verdad que una persona que tiene 5 hijos, que tiene 20 años, 10 años, 15 años, viviendo ahí, va a resolver su problema con 10,000 pesos que le dé el gobierno, con 20,000, con 50,000, para ir a alquilar a otro sitio, primero que no le va a alcanzar para nada. Entonces, esa parte de que le va a hacer propietarios para, pienso yo,
después valorarlo más a cada territorio, a cada terrenito que tiene esa familia. Me parece que es una estrategia del gobierno. Yo, que siempre he aspirado para que ese sector de la Ciénaga tenga una mayor dignidad que lo que tiene hoy. La gente tenga un mejor desenvolvimiento ahí. Aspiraba a que el gobierno construyera en la parte firme, edificios, y que en esos edificios de apartamentos el gobierno mudara a esas personas y les regalara esos apartamentos. Porque una inversión de un apartamento, ¿cuánto le cuesta un apartamento al gobierno? 200,000 pesos. Bueno, qué sé yo. 200,000 pesos para garantizar la seguridad, la estabilidad emocional, la estabilidad, la seguridad física, para cambiar la dignidad de una familia. 200,000 pesos para un Estado no es una gran inversión. Solo limitando lo que se roba o lo que se han robado durante 30 o 40 años los funcionarios, solo limitando eso le abarcaría para construir esos proyectos. Y construyendo esas viviendas de apartamentos, que es decir que donde hay hoy 6 viviendas, el gobierno puede construir un edificio donde quepan 20 apartamentos. Y él va ahí a alojar las 6 que habían o las 10 que habían, pero va a alojar 10 más traídas de allá y va a eliminar 10 viviendas de la periferia del río. Eso es un proyecto humano, está ahí. Yo no voy a vanagloriarme de eso, pero está ahí. Y está posible. Pero no solamente eso, sino que le va a provocar, le va a desarrollar una vista panorámica mucho más atractiva al río. Y como ese río lo pueden hacer navegable al turismo, pesquero, lo pueden hacer un río realmente rentable a la vida económica, y ya con esa panorámica de cambio de las viviendas, con un control de que el que mudaron de aquí ya no se puede mover ahí, ya no se puede volver a mudar nadie más ahí. Me gustaría que esa fuera la estrategia que haya desarrollado el presidente Luis Abinader con este caso. Voy a una pausa y venimos de una vez para venir con un tema más breve en este caso. Bien, regresamos ya en esta parte final. Quiero aprovechar para hacer un comentario breve sobre algo que para mí me ha sorprendido. Abel Atahualpa Martínez Durán es el candidato a la presidencia, todavía no es oficial, pero es el candidato ya asumido por ese partido porque lo eligió en una consulta del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta prueba en contrario, el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso lo determina un proceso electoral, es el partido segundo de mayor fuerza en la República Dominicana. Los resultados, hasta que no cambien, no podemos decir es tal o cual partido. Hoy el PLD, de acuerdo al resultado, es la segunda fuerza del país. Y Atahualpa Durán es un candidato que creo que fue el mejor candidato que escogió ese partido. Pero no entiendo a Abel en esta carrera presidencial. Me luce que Abel y ese partido tiene demasiado cerebro, demasiado estratega, tiene demasiado... el mismo líder de ese partido es un gran estratega y por eso se mantuvo 20 años en el poder, porque usó recursos
para mantenerse en el poder dentro de toda la gama que necesita un partido político para mantenerse en el poder. El PLD sabe mantenerse en el poder. Cometió errores y todo. Pero no entiendo las declaraciones de Abel contra el gobierno dominicano frente a Estados Unidos. ¿Qué llama Abel como que la República Dominicana le dio un boche a los Estados Unidos? Él poniéndose del lado de Estados Unidos, en una causa que uno no sabe cuál es la que él está diciendo que le dio un boche. O sea, sobre la suspensión de las importaciones con las acusaciones que hace el gobierno americano y que todo el mundo ha rechazado, salvo Abel. O sobre la política de deportación que tiene el gobierno frente a la insinuación y el pedimento de los Estados Unidos. Abel ha desarrollado una campaña de repatriación y de rechazo a la permanencia de haitianos en Santiago. Entonces, como que yo no entiendo cuál es la política de Abel, en este caso, para él externar ese criterio de que el gobierno le dio un boche y él reprime eso, él recrimina que el gobierno se haya defendido pero es que todos los sectores del país, Abel, han coincidido no con el gobierno, sino en rechazar las pretensiones de los Estados Unidos. Y me extraña que un candidato como usted haya externado ese criterio de verdad tan inexplicable en esta situación con la que vive el país. Ponerse usted del lado de los americanos no le avise bien, no vislumbra bien, no proyecta un candidato bien, bueno, como ese Partido de la Liberación Dominicana lo espera. ¿O es que lo están dejando solo para que usted se lance al lago? Digo yo. Nos tenemos que ir. Mañana venimos con más profundo este comentario y otros en Periodismo y Sociedad. Gracias por la sintonía en el día de hoy.